Bueno, vamos a entrar en el debate, ¿no? Porque hay dos temas que estaba revisando. Ustedes lo conocerán y quienes nos siguen también. Durante la semana se ha venido jugando las semifinales de los torneos europeos, principalmente la Champions League, que es el torneo que más llama la atención a nivel de Europa. Y hace algún tiempo atrás viene destacando principalmente en el Fútbol Club Barcelona de España Lamine Yamal, el jugador de 17 años, el español. No sé si ustedes miraron el partido frente al Inter entre semana. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, entonces, primero partiendo de ahí, ¿cuál es su criterio personal sobre la actuación de Yamal? Yo tengo uno que les voy a decir después, pero quiero saber su criterio para saber qué tan equivocado estoy yo. Futbolísticamente hablando, es un jugador que promete, si bien no es que se inició ayer, como Santoro, el chico de River, ya lleva 100 partidos en la primera de Barcelona, es un futbolista en el cual el periodismo reiteradamente cae en la comparación con Messi, con Cristiano, contigo, y es tan solo un niño, un joven, déjenlo jugar a la pelota, que se divierta. Pero bueno, está claro que aparentemente en el mundo del periodismo deportivo no se puede vivir sin la comparación. Es un futbolista interesante, con una técnica atrapante, pero que tendrá que realizar su camino, como lo hizo Leo y como lo hizo CR7, pero bueno, parece que es imposible no llegar a las comparaciones. Y me parece algo injusto, sobre todo por la presión que le ponen a ese chico de ya no solo jugar en la primera del Barcelona, sino que tener que reemplazar, futbolísticamente hablando, a alguien con un nombre tan pesado como el de Lionel Andrés Messi, ¿no? Y es que, a ver, partamos de que es un jugador que a su corta edad ya ganó una Eurocopa con España, que la reciente ceremonia de la FIFA ganó el Young Boys, que ya se adjudicó una Copa del Rey, que está próximo, si se dan las cosas, el próximo martes, de pasar a una final de Champions League, y que está a nada de asegurar la liga. O sea, está en un momento cumbre del Barcelona, de que puede explotar su carrera elevadísimamente. Ahora, si lo hablamos dentro del terreno de juego, todo el juego del Barcelona pasa por Lamine Yamal. O sea, si ustedes lo ven, si no es por los pies de este jugador, Barcelona perfectamente se hubiera ido humillado en la casa. Humillado. Es un jugador que, o sea, en una baldosa, te saca una y te liquida. Es sorprendente lo que llega a hacer Lamine Yamal. Y para no, digamos, decir que es una diferencia, pero ya este tipo de jugadores marcan una nueva tendencia. Marcan nuevas tendencias en el fútbol. Lo que es ahorita Lamine Yamal, muchos criticarán, pero Mbappé también está ahí. En sus momentos estuvo Haaland. Ya son nuevas estrellas que están surgiendo. Y pues claro, esta generación que vio a Messi y Cristiano, obviamente se le extraña muchísimo esa rivalidad. No, pero entonces ya obviamente el fútbol está empezando a cambiar. Empiezan a sonar nuevos nombres. A ver, yo estoy más del lado de lo que dice Ángel dentro de esto. Estoy más de ese lado, sin desmerecer todo lo que ha hecho Yamal hasta el momento, ¿no? Creo que Yamal es un jugador que viene demostrando características, pero extraordinarias para la edad que tiene, ¿no? Sin ninguna duda, le queda muchísimo recorrido por, por hacer. Y eso es justamente lo que me genera la duda a mí, porque es un chico de 17 años. Si vamos a una carrera promedio de un jugador, se puede decir que prácticamente le quedan 17 años más de carrera o 15 años más de carrera, ¿no? A Yamal, y puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal. Entonces, juzgarlo a un jugador con esas palabras de está siendo el mejor jugador del mundo hoy, cuando ni siquiera salimos de la era Messi y Cristiano, ¿no? Y han habido jugadores como Mbappé, como Haaland, que han estado en un nivel superlativo, ¿no? Me parece que es demasiado exagerado. Y creo que eso se debe, número uno, a que siempre se quiere crear una idea
desde cierto sector interesado, en este caso la prensa de Barcelona, de la ciudad de Barcelona me refiero, y número dos, a que todos quienes estamos inmiscuidos dentro del tema futbolístico, siempre tendemos a crear ídolos, siempre tendemos a crear ídolos. Entonces, ¿qué pasó a partir de la salida de Messi del Barcelona? Que el Barcelona se quedó sin un ídolo, pues. En su momento lo quisieron poner a Ansu Fati como el número 10. Ansu Fati no llegó a ser lo que era, o lo que se pretendía que sea, y hoy pretenden que sea Yamal. Pero vamos a hablar con datos, porque yo digo, soy un convencido de esta teoría, al menos, de que dato mata relato, sencillamente, ¿no? Porque con los números uno puede ser muy claro a la hora de determinar diferentes situaciones. Entonces, esta es una comparativa de Cristiano, Messi y Yamal a determinada edad. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo cuando tenía 17 años. Cristiano Ronaldo en ese momento tuvo 19 apariciones, es decir, 19 partidos jugados, 5 goles y 4 asistencias. Lionel Messi a los 18 años se toma porque antes no llegaba a completar los 5 partidos, pero Lionel Messi a los 18 años, 9 apariciones, 1 gol. Lamine Yamal con estos 17 años tiene ya 100 partidos. Increíble. No, es que es 22 goles y 33 asistencias. Ahora, claro, si uno se deja llevar exclusivamente por el número de partidos, uno dice, bueno, el uno jugó 19, el otro jugó 9 y él ya lleva 100. Pero analicemos los factores que determinaron esta cuestión. Lamine Yamal es un jugador que aparece en el Fútbol Club Barcelona producto de la falta económica que ha tenido el club a la hora de poder contratar otros elementos, ¿no? Esa crisis económica que ha tenido el club a la hora de poder contratar esos elementos, porque no sé si ustedes escucharon en su momento palabras de Iván Rakitic, el croata, que en su momento jugó en el Barcelona, dijo, yo estoy seguro que si Lamine Yamal estaba en nuestro equipo, es decir, en el Barcelona de ese entonces, no era titular. Y yo comparto esas palabras. No sé cómo tú lo veas, César. Es que, a ver, o sea, ese Barcelona de Iván Rakitic era un equipo también de renombre, había jugadores de experiencia, tengamos en cuenta que el Barcelona en ese momento, pues, o sea, era un equipo consolidado que podía competir, pero recuerda que ese equipo se fue desboronando de a poquito, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y hubo, no sé, 4 años, 3 años, que no supimos nada más del Barcelona, que el reinato del Real Madrid estaba acá. Pero entonces el Barcelona, que es una idea que comparte y que deberían aplicar la gran mayoría de equipos del mundo, es apostarle a la cantera, a mirar a lo que tienen en sus fuerzas básicas. Y es que ahora, o sea, lo que es Barcelona hoy en día es gracias a la Masía, lo que es Lamine Yamal, Pedri, Ferran, o sea, ahorita esa generación de jóvenes futbolistas del Barcelona, obviamente, llegan en un momento en que el equipo estaba caído, que gracias al talento de ellos resurge, y que pues, o sea, nadie esperaba que fuera de una forma tan rimbombante. Obviamente lo de Lamine Yamal, los números superan al de estos dos genios, pero obviamente tendrá que superar más récords, tendrá que consolidarse más como futbolista para catalogarse como el mejor del mundo. Puede decir que ella empieza a ser un referente, pero a ser el mejor del mundo, siento que todavía tiene mucho más por recorrer. Falta camino. Totalmente. Aquí una comparación de Lamine Yamal, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la misma edad en que hoy se encuentra el jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Dice
Lamine Yamal, a los 17 años, 88 apariciones con el Barcelona, 19 goles, 24 asistencias, 17 apariciones con la selección de España, 3 goles, 8 asistencias. Lionel Messi, a los 17 años, 9 apariciones con el Barcelona, 1 gol, no tenía apariciones con la selección mayor argentina hasta ese momento. Cristiano Ronaldo, a los 17 años, 31 apariciones con el Sporting de Lisboa, 5 goles, 4 asistencias, y no tenía apariciones con la selección de Portugal. Pero estos dos últimos datos de las selecciones, Ángel y César, me parece que son por un factor también que es importante. Hoy el fútbol es inmediatista. Hoy el fútbol es inmediatista en el sentido de que los jugadores jóvenes se les vende demasiado rápido, y no digo solamente venderle en el sentido de un club a otro, sino de que el jugador joven que aparece y es un boom dentro de su club, inmediatamente lo pasan a la selección, inmediatamente tiene que jugar en la selección, así no esté psicológicamente preparado para esa presión, Ángel y César. Todo cambia, las comparaciones son odiosas, los números no son los mismos, y la protección al futbolista ha cambiado. Cuando Maradona tenía esa edad, ya había sido goleador 2 veces del fútbol argentino, estuvo en la lista pre-Copa del Mundo de Argentina 1978, y César Luis Menotti, para protegerlo a Diego, por la presión que tenía el país de ganar esa Copa del Mundo y por todo lo que rodeaba a la selección y al país en esa instancia tan particular, en tiempos no democráticos para la Argentina, decidieron no llevar a Diego a la Copa del Mundo. La catarata de partidos cambió, la prensa cambió, esta necesidad imperiosa que tenemos de crear ídolos para vender diarios, programas de televisión ha cambiado. Llevar esta comparación a un chico que con tan solo 17 años jugó ya 100 partidos en el Barcelona, me parece que no tiene sentido alguno, más allá del de la polémica, el del debate, de quién fue el rey y quién va a ser su reemplazante o su heredero. Pero la verdad es algo que entiendo que no tiene. Entiendo la polémica para los medios. Tapas tremendas, nace el reemplazante del rey. ¿Y quién fue el rey? Messi es más que CR7 porque fue campeón del mundo. Entonces el mago Garré es más que Johan Cruyff porque Garré fue campeón del mundo con Argentina. Johan Cruyff no. La verdad que no tiene sentido, me parece que es estrictamente periodístico el debate, ¿no? Pero mira que, o sea, ya que hablaba Ángel de un tema histórico en cuanto a promesas, no podemos olvidar lo que fue Pelé, el más joven, bueno, el primero en ganar una Copa del Mundo, y que con Santos, obviamente, goleador, campeón del Campeonato Paulista, campeón de Copa Libertadores, que obviamente volvió y jugó la Copa en Suecia, ganó, fue a Chile también lesionado, pero la ganó, fue a Chile y la ganó. Rápidamente César te van a decir, pero no sabemos si fue el mejor si no jugó en Europa. Pero aún así, fue la reinvención del fútbol. Pero o sea, cuando se tenía la... Pero se tenía la percepción del fútbol de Occidente, pero llega Pelé y te hace cambiar la visión del fútbol. Y aquí te pone Pelé los ojos al continente, del talento que hay acá, y siendo joven. Y aún así, siguieron vendiendo ídolos. O sea, es que esto no es nuevo, también es de antaño. No, claro que no, pero me parece que ahora se aumentó por el crecimiento de los medios. Claro, es que justamente por eso es lo que decíamos. Los criterios para definir los ídolos o los mejores jugadores del mundo, ¿no? Parten de cada uno dependiendo de dónde estás parado. En este sentido, los medios quieren vender a determinado jugador según su interés. Por eso digo, esta tesis sobre Yamal parte principalmente de los medios de Barcelona, ¿no? que
son los que lo ponen ya a la altura de grandísimos jugadores. Estas estadísticas que estoy aquí presentando, para mí son determinantes a la hora de marcar las diferencias. 100 juegos para cada uno, ¿no? No estamos hablando de edades, estamos hablando de 100 partidos para cada uno, entre Yamal y Messi. 22 goles y 33 asistencias para Yamal, 41 goles y 14 asistencias para Messi. Con un factor adicional, recordemos que Messi comenzó jugando adelante, es decir, como delantero. Tenía menos posibilidades de lo que es el tema de asistencias. Yamal ya es delantero y sin embargo en 100 juegos tiene menos goles que lo que tenía Messi. Sí, pero también hay que preguntarse, cuando Leo cumple 100 partidos con el Barcelona, ¿cuántos años tenía? Claro, tenía más. Claro. Es un número abrumador tener 100 partidos con la casaca pesada del Barça con tan solo 17 años. Y se bancó toda esa presión siendo un adolescente. Pero ¿Cuántos años tenía David cuando debutó este chico? 15 años y medio aproximadamente. Pero también hay que partir de contexto, más o menos, ¿no? O sí. sea, hay que partir de un contexto, y es que obviamente el Barcelona de Lionel Messi cuando empieza está en un furor. Y además recuerden que Messi juega bajo la sombra de Ronaldinho, de casi nadie, que te dejó la vara alta, y que llegó Messi y que con el tiempo la superó. Y ahora, ese Barcelona que venía obviamente viene de una reconstrucción, de un golpe bajo, coge a una figura de estas y se ilumina, porque creyeron fuertemente. Es solamente eso, cambió la percepción. Antes no se veía tanto la cantera. Ahora los clubes le apuestan más a jugadores juveniles. Venden más talento. Sí, definitivamente. Creo que para cerrar con este debate, vale la pena presentar un cuadro más que tenía por acá, y es una comparación igual, a la misma edad, de los jugadores de los últimos tiempos que más han sido nombrados como los candidatos a ser los mejores del mundo en sí, ¿no? Entonces, tenemos el tema de Lamine Yamal, que ya lo veníamos hablando. Tenemos el tema de Lionel Messi, ¿no? Aquí queda muy claro lo que decíamos hace un momento. Acá tenemos el tema de Cristiano Ronaldo, también más o menos a los 19 años, en donde tenía 13 goles y 13 asistencias, pero ya vemos lo que es ahora Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tenemos a Mbappé y a Haaland. Mbappé y Haaland, que Mbappé con 19 años y 119 días tenía 48 goles ya. 48 goles y 29 asistencias en su carrera. El caso de Haaland, a los 19 años y 212 días, tenía 60 goles y 15 asistencias, sin contar los trofeos ya con cada equipo, donde Mbappé había ganado 3 trofeos y Haaland 2. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece que vuelvo a recurrir al dicho: dato mata relato. Y estos números muestran de que nos están tratando de vender una idea que no va tanto acorde con la realidad. Es discutible el tema, ¿eh? Desde la matemática y la estadística, Lionel es 100 veces más que Diego. Ahora, ¿importa la estadística o lo que dejó dentro del campo de juego? De la estadística es responsable de que Messi es 100 veces más que Maradona. Pero lo que dejó dentro del campo se traduce en estadística, Ángel. Goles. Depende de la óptica con la que se la mire, David.
Pero a ver, un jugador... Messi no es más... A ver, Messi no jugador, hubiese sido más o menos jugador que Diego si era o no campeón del mundo. Ahora, para mí sí, para mí sí. Diego no fue, por ejemplo, nunca Balón de Oro porque en su momento los sudamericanos no podían ser el mejor futbolista de Europa. Sácalo el Balón de Son Oro. distintos tiempos. Sácalo el Balón de Oro porque eso era otra cosa. Sí. Sí. En su momento los sudamericanos no podían ser Balón de Oro. Pero si Messi no era campeón del mundo, Maradona seguía siendo más. Es que no puede cambiar la sensación térmica de una idea futbolística si fue o no campeón del mundo. Por supuesto porque que sí. Claro. Los 5 mejores y no fue campeón del mundo. Estás logrando el título máximo. Estás O logrando el Messi máximo. Messi pudo haber sido el goleador de la selección. Bueno, es el goleador de la selección. Pudo haber jugado muchos partidos, pero si no hubiese ganado la Copa del Mundo, obviamente Diego prevalece más. O sea que si Johan Cruyff era campeón del mundo y Messi no, Johan Cruyff era mejor que Messi. No sé si mejor, pero estaba más arriba. Estaba entre los mejores de la actualidad. Pero obviamente Messi ganó más. No, Messi ganó más. Muchachos, estamos hablando de alguien que cambió la historia del fútbol a nivel continental dentro del campo de juego y luego alguien que cambió también la historia del juego de la línea de cal para allá como Johan Cruyff. Sí, pero es que a ver, cuando Johan con su Holanda cambió la historia de este juego. Sí, pero es que no lo podemos juzgar a Messi bajo ese parámetro porque Messi no ha sido técnico. No, pero estamos... No, yo estoy hablando de la discusión de futbolistas. O sea que si Johan Cruyff era campeón del mundo y Leo no, ¿Johan Cruyff es más que Messi? Sí. ¿Sí? No. Pero por supuesto que no, sí, Ángel. ¿Por qué no? Cruyff primero jugó Cruyff. Ahora los futbolistas por temporada juegan 100 partidos. Un parámetro más. Te agrego un parámetro David, más. El tema es, ahora los futbolistas juegan mucho, pero este chico tiene 17 años y ya lleva 100 partidos en el Barcelona. Hay una catarata de partidos impresionantes. Maradona no jugó esa cantidad de partidos que juega Lionel. Maradona, por ejemplo, recién fue refuerzo del Barcelona a los 21 años. Y Leo nació en la cantera futbolística del Barcelona. Son radiografías de vidas diferentes. Por lo mismo, o sea, por lo mismo, el fútbol que jugaba Cruyff, el que jugaba Messi es muy distinto. Cuando se toma la radiografía de Diego, rápidamente se olvida de que Diego fue 5 veces goleador del fútbol argentino. Y era otro fútbol. Y quizás para el mundo del fútbol, 5 veces Pichichi en Argentina. Nadie sabe que Diego fue goleador sí se habla de la catarata de goles de Lionel en Barcelona. Y es entendible porque es una nueva generación, porque es estadística. Pero los tiempos son incomparables. Son incomparables. Saca el Barcelona y saca el fútbol argentino. Sácalo. Olvídate un momento de esas dos situaciones de Maradona, ¿no? Saca esos 2 puntos. Maradona, sin desmerecer a sus compañeros, llevó al Napoli a ganar la Copa UEFA y a ser campeón de Italia. De un equipo y solamente con 2 refuerzos, porque cuando Diego jugaba solamente se podían hacer 3 refuerzos. Un equipo que no había ganado absolutamente nada en su momento. Y a pesar de que aquí puede haber otra discusión por eso, la selección argentina a nivel global en 1986 no tenía las grandes figuras que tiene hoy esta selección argentina. No tenía. Entonces, hay un mérito ahí de Maradona. Ahora, Messi, dentro de lo que ha hecho hasta ahora, ha ganado todos los títulos que ha podido con la selección argentina. Es verdad, perdió 2 Copas América, sí, pero ya ganó 2 más. Ganó el Mundial, ganó la finalísima, y a nivel de clubes lo ha ganado todo. Y con tu lectora, David, entonces, Oscar Alfredo Ruggeri es más que Maradona porque fue campeón de esta Copa Libertadores,
campeón intercontinental con River y ganó 2 Copa América con Argentina. Y Diego no. ¿Cuántas copas intercontinentales y Libertadores jugó Maradona? Creo que una con Boca a punto de retirarse. ¿Una sola? Creo, no, repasándose rápidamente. Entonces no es parámetro de comparación, porque yo no puedo comparar a un jugador que no jugó un torneo, pues. Yo no puedo comparar a un jugador si no jugó un torneo. Es así de claro el tema. Y entonces no se puede comparar a Johan Cruyff con Pelé, ni Pelé con Lionel. Sí, pero sí se los puede comparar porque jugaron mundiales, jugaron con sus respectivos clubes. Entonces, con esa estadística, Pelé es el más grande de la historia. Puede ser. Uno de los primeros grandes. Puede ser. El más grande. Tiene en su remera 3 Copas del Mundo, él puede guardar 3 estrellas. Y en una lo sacaron a patadas del Mundial de Inglaterra 66, no tendría 4. No se puede atar al fútbol estrictamente con la estadística, porque si no, repito, Oscar Alfredo Ruggeri. Pero ya te acabo de decir que no, Ángel. Sería mejor jugador que Maradona. Pero ya te acabo de decir que no, Ángel, porque Maradona jugó una sola Copa Intercontinental. Entonces no hay parámetro de comparación. Ahora, bajo tu perspectiva, bajo tu punto de vista, ¿no? Mediante el juego, que es lo que tú dices, y no los títulos, mediante el juego. Lo que dejan en la historia del deporte, en el juego. Por eso, entonces, mediante el juego, ¿no? Por la estadística que ustedes dicen, entonces R7 es mejor que Maradona. Y eso es imposible, muchachos. Maradona ganó un mundial, CR7 no. No, es lo único que le falta ganar a Cristiano. Es exactamente lo mismo de Messi. De la estadística, pero es exactamente lo mismo de Messi. Mayor participación en partidos. Pero, no, porque, atención, ustedes están solamente diciendo que no ganó Ronaldo la Copa del Mundo. Ahora, Ronaldo sí ganó un torneo de Europa que Diego no ganó en el continente americano. De acuerdo. Estamos y entonces, de acuerdo en eso. Por cantidad de partidos, por cantidad de goles y por cantidad de títulos. Pero David, mundial pesa más, Ángel. Está bien, si yo no lo estoy discutiendo, pero digo, desde la estadística, por presencias, por goles y por títulos, Ronaldo tendría que ser más que Diego, entonces. No, porque Maradona ganó un mundial. Ajá. O sea, tema, es por un tema de palmarés. O sea, si bien listo, para que tal vez Ronaldo les lleve un poquito más de goles a Maradona. Pero el tema entonces, es que el mundial radica. Por ejemplo, entonces Zidane es más que yo compararlo a Cristiano Ronaldo con lo que en su momento, dentro de la misma selección portuguesa, hasta hace poco nomás, ¿no? Hablaban de Eusebio, la Pantera Negra. Sí. Cristiano lo superó, sin ninguna duda. Bueno, pero con su lectura entonces, Zidane es más que Johan Cruyff. Por supuesto. No, muchacho, pero no. Sí, Ángel. No, muchacho, no. Está bien, dejémoslo que Cruyff ordenó la idea del fútbol, fue un poético. Pero la segunda vez lo puedo entender más. Pero es que, a ver, Ángel, el campo de juego. Yo entiendo tu punto de vista. También la historia de este juego. Claro, o sea, usted se queda en el eso fue como técnico, Ángel, como técnico. No, David, estoy hablando también de la filosofía Cruyff, que hasta hoy se tiene. Estoy hablando de que Johan. La filosofía Cruyff que hasta hoy se estoy hablando de varios clubes, pero en la cancha, como jugadores. No, estoy hablando dentro de la cancha, David. Johan Cruyff cambió la historia de este juego con Holanda en el 74 desde adentro del campo de juego. Perdiendo una final. Y luego lo cambió desde afuera del campo de juego con aquel Barcelona histórico de Romario. Pero Johan, como dice Johan Cruyff, cuando le preguntan, luego te voy a pasar la entrevista, una entrevista que la realiza Kike Wolf, preguntándole por qué no fue campeón del mundo. Y Johan Cruyff dice, por el estilo de vida que tenemos los holandeses. Ya, ¿Cómo entonces, es eso? Bajo esa perspectiva. Fíjate, David, que en su mejor momento como futbolista,
decidió no ir a la Copa del Mundo Entonces de podemos poner, 1978. entonces Y eso podemos no... poner al mismo nivel, por ejemplo, yendo a arqueros argentinos, podemos poner al mismo nivel a Goycochea que a Pumpido, a Goycochea que a Carrizo, a Goycochea que a Fillol, ¿no? No fueron campeones del mundo, no importa, Goycochea. Pero dejaron una estampa grande. A ver, con todo el respeto y el cariño que le tiene a Goico. No importa, no fue campeón del Ganó las mundo. copas, pero no se sienta a la mesa de los grandes arqueros de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque dentro del campo de juego, si bien logró objetivos importantes, no marcó nada. En la Argentina es campeón del mundo Oscar Garré, Néstor Clausen. Y bueno, buenos futbolistas, pero no marcan. Están en la historia de Argentina. Pero Sí. están ahí consagrados, están consagrados. Y pasarán como grandes. Claro. Son campeones del mundo, pero hay futbolistas que no fueron campeones del mundo y que son 100 veces mejores que ellos. La estadística no te marca que sos mejor o peor que otro. No, pero es que a ver. Muchachos, si nos vamos por resultados. El rating no marca que vos haces un mejor o peor programa que otro periodista. No. Porque el rating lo podés conseguir de distintas maneras. Argentina estuvo a esto de ser campeón del mundo en Italia 90. Eso es un tema con un partido muy particular de bidones frente a mucho más Brasil. debatible todavía. Es un tema mucho más debatible todavía. El rating no te hace mejor periodista si tenés rating y lo lográs con un periodismo amarillo, por ejemplo. Es un Y tema ser campeón del mundo no te hace mejor futbolista que otro. Y obviamente no voy a ahondar en ese tema porque no es el tema de conversación. Por ejemplo, aquí, vamos acá. Mario Alberto Kempes. Te pongo algo. Sí, pero por ejemplo, para ustedes, ¿Kempes es más que Johan Cruyff? ¿Quién? ¿Mario Alberto Kempes es más que Johan Cruyff? Creo que están a la misma altura. ¿A la misma altura de un hombre que cambió la historia del juego? Mira que uno a Mario lo quiere. Como técnico. No, David, estoy hablando como futbolista. Porque no llevó a Holanda a ser campeón del mundo. ¿Y? ¿Quién se acuerda de Alemania? ¿Quién se acuerda de Alemania campeona del 74? ¿Por qué los argentinos se matan tanto por ser campeones del mundo si no importa? Porque, a ver, David, a todos nos gusta ser campeones del mundo. Si no es que importa, hay gente que no se se entiende. matan tanto los argentinos. Claro. A ver, no todos importa. quieren ser campeón del Vayamos mundo. a Lo competir. importante es lo que dejás. Yo no hablo que Vayamos Johan Cruyff cambió la historia del deporte como técnico. La cambió como futbolista con su equipo. Hay un fútbol antes y después de Holanda 74. O sea, Cruyff es un destacado, pero obviamente, o sea, es minúsculo al lado de otras figuras. Pero O por sea, supuesto. Johan Cruyff minúsculo. ¿Minúsculo al lado de quién? De Diego, en todo caso, de Lionel. Pelé, Pero Maradona. Zidane más que Johan Cruyff. Pelé, Maradona, La Zidane. verdad, sí. Por supuesto. Campeón con Real Madrid, campeón con Juventus, campeón con Francia. ¿Y? O sea, para que cambie la filosofía del equipo como ¿Cuál tal, es de la el objetivo táctica, del como fútbol, jugador. Pero O sea que obviamente, si, le faltó ganar, le faltó ganar. para la mentalidad de ustedes, o sea que si Lionel no era campeón del mundo, no iba a ser el más grande de la historia. ¿No? No, muchachos. Porque el ¿Cuál es mundial el- es inmenso. ¿Cuál es el objetivo del fútbol, Ángel? Ganar y jugar bien. Listo, se Por acabó el eso. debate. O sea que si Lionel no era campeón del mundo, no era el mejor de la historia. No, Ángel, no. Porque había uno más grande de él que se llamaba Diego Armando Maradona. Y Diego es más grande que Lionel porque fue campeón del mundo y Lionel hasta el año pasado ya no podía. no. Hasta... Ya no, no. muchachos, son muy injustos. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Pero obviamente, si no hubiese sido por esa final de Qatar que gana Messi, o sea, la historia era otra. Claro. Claro. Entonces el Chino Tapio, como fue campeón del mundo, es más que Valderrama. Ah, pero, Ay, o pero, sea, por favor, Ángel. pero ya le metiste ya otra mente un peso más pesado. Pero O sea, lo importante es lo que dejaba Valderrama, cambió la historia de una selección. Valderrama es casi que la cara, después de Diego y de Lionel, casi que es la cara del fútbol sudamericano, muchachos, si no fue campeón del mundo. pero estamos obviamente hablando fue de un periodo,
periodos periodos muy totalmente cortos. diferentes. Estás No, porque comparando O sea, dos ojo, porque es que jugadores estamos totalmente cayendo. el primero es Estamos- imposible compararle, porque la cantidad de partidos que había en la década del 70, 80 y 90 es incomparable con los que hay ahora. Un chico de No, no, 7 no, años pero- cumple 100 partidos. Eso no Eso es tiene nada que imposible. ver. Eso no tiene nada Pero que la ver. comparación, si bien es importante y es un logro muy destacado ser campeón del mundo, no serlo no te hace ni mejor ni peor futbolista. No O sea, sería más claro. o menos Johan Cruyff si es o no campeón del mundo. Seguiría siendo el hombre que cambió este juego dentro del campo de juego como futbolista, porque hubo un antes y un después con su selección, y sería un hombre que cambió el juego como entrenador antes y después con su Barcelona 92. O sea, Un ojo, porque es que, pero es que ojo porque Holanda estamos, estuvo a ojo un minuto porque, de ser campeón o 2 o 10. ¿Y en ojo qué porque es que, cambia? o sea, ojo porque es que, o sea, usted puede ser un distinguido, pero usted puede ser laureado cuando usted conquista la gloria eterna, ¿eh? O sea, cuando usted alcanza lo más máximo de su competencia. Esa es la gracia. Sí, usted puede jugar bonito y todo, pero si usted, digamos, no logra ganar algo más, o sea, ¿quién más lo va a recordar? Son pocos. O sea, a Cruyff lo recuerdan pocos, pero a Lionel, obviamente, A van a Johan recordar Cruyff lo muchos. recuerdan poco. El hombre que cambió la historia de este juego, muchachos. O sea, Pelé, mucho menos que Es el Cruyff. mejor. Según No, no, ustedes, es el mejor. No, a ti te pregunto. Sí. A ti te No te pregunto. escuché. Pelé mucho menos que Cruyff. Pelé es mucho más que Johan. ¿No? Porque fue campeón del mundo, según ustedes. Porque como según tú, Johan Cruyff es el segundo inventor del fútbol. No, yo no dije eso. Estás No, yo diciendo no que dije cambió eso. la historia del No lo Lo deporte. dije está eso. catalogando Ustedes como el creen Lo revolucionario. estás catalogando como el que cambió la historia del deporte. Fíjense esta idea que tienen ustedes. Con la idea que ustedes tienen, indefectiblemente Messi es mejor que Maradona. Obvio. Ahora No, sí. no, Por no, supuesto muchachos. Por supuesto que sí. Lo que Porque pasa es que, el ¿sabes qué, contexto Ángel? es diferente. Perdóname, y yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que pasa? Y seguramente te pasa a ti y a muchos argentinos que no aceptan esto. Maradona era el jugador que los representaba a los argentinos fuera de la cancha. Maradona era el jugador que los representaba a los argentinos diciendo las cosas que los argentinos no podían decir. Yo hablo estrictamente Maradona de la vida era de el Diego. jugador. Maradona era el jugador que se peleaba con la FIFA, Maradona era el jugador que se peleaba con la AFA, Maradona era el jugador que representaba a la gente. No, porque yo siento que Diego no era ejemplo de nada. Al ser un jugador de esas características, lo sienten más que a Messi. Yo hablo estrictamente que a Messi. Yo hablo estrictamente de los futbolistas dentro del campo de juego. Primero que juegan a otra cosa. Jugaban a otra cosa. Lo futbolístico de Messi mata a Maradona, no hay más. Yo no siento que lo pueda matar Leonel a Diego en ningún aspecto, pero bueno, desde la estadística nada más. Diego cambió la historia del fútbol argentino. Diego cambió la historia del fútbol Y Messi argentino. la reconstruyó, si no hoy tendrían un mundial o dos. ¿Y? Para mí, Leonel sería más o menos grande que porque fue o no campeón del mundo. Messi les dio una estrella que la venían buscando desde el 86. Sí. ¿Y? O sea que el triunfo de Messi es minúsculo. Pero agradecemos la estrella y está claro que Leonel está sentado en la mesa de los grandes del fútbol argentino. Pero para nosotros no es más o menos importante porque fue campeón del mundo. Ya teníamos el reconocimiento para Leonel. Sí puede ser más importante que otros. No, yo estoy basándome en lo que ustedes dicen, en la estadística. Para mí, Johan Cruyff está en el podio de los mejores de la historia. Ahora, para mí Leo no iba a ser ni más grande o menos grande por ser o no campeón del mundo. Es un hombre que marcó una era. Son eras, son etapas. Tuvo la etapa de Pelé del 50 al 70, del 70 al 80 Johan Cruyff, del 80 al 90 Diego, y después nació la herencia, el fútbol que comandó Lionel peleando con CR7, que para mí CR7 no es menos futbolista que Lionel, porque no haya sido campeón del mundo.
Esa es otra discusión, pero entonces ninguna de estas discusiones tiene sentido, porque si vamos a dividir a los jugadores por décadas, entonces nadie es más ni menos que nadie. Así de sencillo. O sea, cada quien estuvo grande en su momento. O sea, cada uno marcó una época, del 50 al 70 O'Reilly, del 70 al 80 Johan Cruyff, del 80 al 90 Diego, y del 90 para aquí un proceso donde no apareció una gran figura, apareció hace 18 años atrás Lionel, que junto con CR7, que yo no creo, muchachos, que Leo sea mejor futbolista que Lionel porque fue campeón del mundo, ¿eh? Pero uno repasa el mundo de Ronaldo. Pero es que, a ver, yo voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, y es que Lionel... Hay que ampliar el espectro futbolístico, ¿no? Porque me parece que solo se ve de un lado lo que Messi ha hecho con la selección argentina, que ojo es mucho, porque tuvo que pelearse hasta con la misma prensa que pedía su salida, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? No se ve lo que Messi ha hecho a nivel de clubes, ¿no? A los argentinos no les interesa eso. No les interesa eso. Y por eso me mantengo en lo que yo decía, que a Maradona se pero lo es un problema, David, de los argentinos que tienen que viven por el resultado. Nosotros estamos analizando a Lionel como futbolista. Si Lionel no triunfaba con la selección argentina, igual iba a estar en la mesa de los grandes futbolistas de la historia del mundo. Pero porque a Lionel no se le puede discutir como un futbolista. Ahora yo te puedo llegar a discutir que para mí no es el mejor de la historia. Eso es otra cosa. Acabas de minimizarlo diciendo que es menos que Maradona. Sí. Por eso entonces lo estabas minimizando. No, o sea, para mí, usted lo pone abajo de Maradona y usted lo pone encima de los grandes. Diego es el fútbol. Diego jugaba otro deporte. Porque son pocos los futbolistas que pueden superar y aprobar las 4 materias en fútbol. En el fútbol tenés que superar la técnica, a Diego le sobraba. La física. Diego se reconstruye permanentemente. El carácter. Lionel lo pudo encontrar en la recta final con la camiseta argentina de su etapa, cuando se sintió líder de verdad. Explícame carácter. Lionel necesitó de carácter. En un momento, el carácter, el hombre que era el capitán moral de la selección, aunque no era el capitán, era Mascherano y no Lionel. Y Diego fue siempre el capitán de Argentina. Eso es, César, lo que no le perdonan a Messi. Tener la personalidad de Maradona. Eso es lo que no le perdonan a Messi. Lo que pasa eso es lo que no le perdonan a Diego, lo ha idealizado mucho. Eso es lo que no le perdonan a Messi los argentinos. Ser un jugador peleón con los medios, ser un jugador peleón con los árbitros, ser un jugador peleón con los rivales, ser un jugador que se pelee con todo el mundo. Eso es lo que no le perdonan a Messi. No, que sí hacía Maradona. Primero, ¿cómo no se le va a perdonar eso? Primero, es una locura eso. Pero lo estás diciendo. Lionel, por su personalidad, cuando comenzó era un futbolista introvertido. Con el paso del tiempo fue creciendo su personalidad dentro y fuera del campo de juego. Cosa que Diego, hay cosas que uno tiene y otras que no, y las va trabajando. Cuando comenzó su carrera, Lionel no era muy bueno en la paga de los tiros libres y luego lo fue perfeccionando. Y así fue su carácter. Fue, claro, era un chico introvertido. Pero ¿sabes que solo por eso es menos que Maradona? ¿Solo por un tema de carácter? ¿Solo por un tema de carácter, Ángel? Solo por eso. Porque los argentinos no es fácil les gusta ese tipo ponerse de la camiseta argentina en un país tan exitista como el nuestro y reemplazar a Diego. No fue fácil para Lionel esa etapa. Y con la presión de que tenía, que él podía demostrar en Barcelona que sí, que era un crack. Y aquí, algunos muchachos que de fútbol no entienden nada, lo discutían. Y le pedían por favor que se quede en Barcelona y no venga aquí. Porque pensaban que Lionel daba lo máximo en Europa y no en la Argentina. Pero es que, fíjense qué nivel de duro. O sea, le dieron duro, durísimo, la verdad. Y ahora sí fue resiliente. Y volvió y les ganó 2 campeonatos, 3 campeonatos. Y les ganó 3 campeonatos más. A mí no me cambiaba si Lionel era o no campeón del mundo. Para mí está claro que está en la mesa de los grandes de la historia del fútbol argentino. Él se sienta en la mesa de aquellos que se puede debatir que fueron los mejores jugando al fútbol en la Argentina.
Ahora hay un futbolista que juega a otra cosa. Hubo uno que jugaba a otra cosa, a otro deporte. Desde la estética, desde la estadística. Después Leo se sienta a la mesa de los grandes del fútbol argentino. En estadística, Messi lo supera en todo. No tengas la menor duda. Messi lo supera en todo. No Entonces no es la estadística, que lo acabas de decir. Pero estadísticas que no se pueden comparar porque el tiempo de Diego fue el distinto al de Leonel. Pero por eso, entonces no entra la estadística. Es que de la estadística no se puede discutir a Leonel. Pero es por el mejor. eso, Ángel, lo acabas de decir. Ahora. Ya lo está diciendo, vea, sí, es el mejor. Desde la estadística. O sea, que en el juego, o sea, Messi no fue nada. No, definitivamente. Más. O sea, mejor dicho, lo de Qatar no fue nada, a comparación de lo que hizo Maradona en el 86. Fue campeón del mundo, no tengas la menor duda. Ahora, del juego. Porque es que pareciera que, o sea, Messi es el pequeño gigante, David, pareciera. O sea, parece que esa vaina es una cosa al revés. Pero es que siento que somos muy injustos con el resto, porque CR7 no fue campeón del mundo, pero es un jugador notable. Claro, pero, o sea, pero es que vamos a hacer, una cosa es, vea, pero Messi es más polifacético. Messi fue polifacético. Cristiano solamente fue un super goleador. No más, no salía del área. A cambio, Messi era atrevido, salía, otra vez volvía. Messi para mí fue más intrépido que Cristiano Ronaldo. ¿Vos querés que CR7 no salía del área? ¿Qué? Pero fueron muy pocas veces que salía CR7 del área. Y en el despertar de la carrera de Leonel, ¿no era un chico con mucha velocidad que tiraba la diagonal y rápidamente facturaba? ¿Y dónde estaba la estética del juego de Leonel? Porque Leonel en el arranque de su carrera se tiraba por derecha, enganchaba con la zurda, que todo el mundo sabía que se iba encerrando, limpiaba a tres rivales y ya facturaba. Desde la estética, está claro que el juego de Diego era mucho más que Leonel, pero Leonel es efectividad. Diego jugaba a otra cosa, le ponía brillo, técnica. Leonel es pura efectividad. Leonel cuando comenzó su carrera, agachar la cabeza, meter a tres y ponerla de zurda abajo de un palo. ¿Y quién va a discutir eso? Porque es efectivo, pero desde la estética, desde el paladar futbolístico argentino, no se compara. No se compara. Diego jugaba a otra cosa. Definitivamente. Es como comparar, a ver, a Valderrama con Quinteros en Colombia. Juegan a otra cosa. Y en la estadística estoy seguro que Quintero, o me equivoco, querido César, desde la estadística imagino que Quinteros tiene más títulos que Valderrama. ¿Tú crees que Quinteros es más que Valderrama? No, pero para ustedes sí, porque estoy seguro que desde la estadística Quintero es más que Valderrama. En la estadística supera partidos, pero obviamente la figura de Valderrama prima, por un tema de esencia, de imagen. Pero claro, que ahí está la esencia de todo. Lo borra Quintero. Pero ni siquiera en rendimiento en la selección de Colombia, César, ni siquiera en partidos, ni siquiera en mundiales. ¿Valderrama fue campeón de América o Sudamericana? No. No. Quintero 2 veces. Ya está. Quintero fue campeón de Libertadores Sudamericana. Pero lo que pasa es que Valderrama obviamente es la esencia. Y ahorita, claro, Quintero por la generación ya está. Claro, muchachos. Y no se puede comparar a Valderrama con Quinteros. Es como comparar un diamante con talco, salvando la distancia. Creo que esta discusión queda en lo siguiente, señores. Sacando todos los títulos de todos, ¿no? Porque hay que ser justos. Sacando todos los títulos de todos, los mejores de la historia, ¿no? Han sido George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, ¿no? Tal vez en este orden. El resto no son de sentarse en esa mesa, como dice Ángel, porque los títulos no importan. No, David. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez los hijos de tus hijos van a preguntar quién fue Maradona. No, pero es que los títulos no importan, Ángel. Sí que importan. Sí que importan.
Porque aparte de que No, seas el no mejor, importa. siempre lo mejor es el Importa el mejor. Ah, pero ahora juego. sí recobran los Importa títulos, el- ¿no? Ahora sí. No, Ángel, No, importa el no, juego, ustedes están equivocados. importa, Ustedes creen que un importa el futbolista. No, el toque. error de ustedes es No, estar en pensar de que alguien es mejor que otro porque fue campeón del mundo. no, pero por eso no importan los títulos, importa el juego ¿Qué que tenía importa? Bobby ¿Cómo no Charlton, van a importar los títulos si uno juega este deporte para ganar? Ahora, el juego que tenía Holanda Bobby no fue campeón del Charlton, mundo por 10 el minutos. juego que Y por 10 tenía, minutos, Johan Cruyff. el juego que Pero por 10 tenía, minutos, David. Johan Cruyff no puede ser mejor o peor jugador. pero es que yo no estoy hablando de eso, yo simplemente estoy hablando de que, con esa perspectiva, entonces, Johan Cruyff, Bobby Charlton y George Best son los mejores de la historia. 3 cracks del fútbol en la cancha. No importan los títulos. No me Johan pregunten Cruyff sí, cuánto. el resto no. Ya, por eso listo. No, pero ¿por Son qué buenos no? jugadores ¿Por qué no? que no marcaron un antes y un después en la historia de este juego. Entonces Johan Cruyff es el único que marcó. Beckenbauer, que fue un extraordinario futbolista, no marcó una historia como la marcó Johan Cruyff, aunque no fue campeón del mundo. No marcó. Pero si Beckenbauer fue el primer líbero de la historia. Pero Beckenbauer el fue el primer primer central, líbero. No, no, tal, yo no estoy creó poniendo en esa tela de posición. juicio que Beckenbauer fue un excelente jugador. Beckenbauer Estoy hablando que inventó la Johan posición Cruyff, de sin ser líbero. campeón del mundo, marcó un antes y un después en el Inventó juego la como lo hizo posición de Pelé. líbero. No, pero estás equivocado en esta idea. ¿Quién dice que Beckenbauer no es un excelente jugador y que entró en la historia grande del juego? Ahora estoy diciendo que no marcó época. Pero sí marcó pero ¿cómo época que no? porque Además, inventó fue una parejo con Cruyff. posición. Fue con Cruyff parejo. Muchachos, Marcaron mucha historia. del 60 al Inventó una 70 la posición. historia lo tiene como Pelé. Del 70 al 80 a Johan Cruyff, del 80 al 90 a Diego. Luego hubo un paréntesis importante, ¿no? Donde No. Eso estaba la está discusión claro. entre Tu criterio. Zidane, pero Eso está claro, tu no criterio. existió un futbolista que marque un antes Eso y un está después. claro, Y después tu apareció criterio. Leonel peleando con CR7. Sabemos que para tu criterio Messi está fuera del top 10 mundial histórico. Ya, eso está claro. Pero ahora lo que yo No, digo entonces Leo para mí está entre los cuatro. Para mí Leo está entre los 4 mejores de la historia. no podemos desmerecer, por ejemplo, a un Franz Beckenbauer. Inventó la posición de líbero. Ahora, si ganó algo Pero o no, ¿quién lo está eso es otra cosa. desmereciendo? A mí yo estoy hablando de que marcar una época. Beckenbauer fue un monstruo del Pero me juego. acabas de y decir fue que Franz campeón del mundo. Beckenbauer no marcó una época. O sea que Bien. Cruyff es menos, Cuando es más tenés que dar Beckenbauer. ejemplos, cuando tenés que hablar de ejemplos de presión, de tenencia del balón, ¿hablas de la Holanda del 74 o de Alemania 74? ¿Qué equipo entró en la historia? ¿Qué equipo entró en la historia? Y no fue campeón del mundo. Decime, hablemos de las mejores selecciones de la historia. Rápidamente a alguien que peina canas, no a los juveniles. Alguien que peina canas y pudo ver todas las Copas del Mundo, dice rápidamente Holanda del 74. Y no fue campeón del mundo. Es la mejor Por selección de la historia. por reconcentración, por una forma de vida. Es la mejor selección de la historia. Holanda del 74, no sé si la mejor, pero junto con Brasil del 70 son las que marcaron la historia. Pero te pregunto, ¿es la mejor selección de la historia? Después de Brasil del 70, sí. Entonces, ¿por qué Brasil pero, del 70 pero le está encasillando en Pero una no era época. mejor Brasil de la historia del Mundial porque fue campeón. Fue la mejor de la historia por el fútbol que brindaba. Y Holanda no fue la campeona del mundo, pero marcó historia porque brindaba un fútbol diferente. Vos sos el mejor a partir que marcás una etapa en el ¿por qué fútbol. no la pones arriba a Holanda? Porque para mí, futbolísticamente hablando, Brasil del 70 era más que Holanda. Y pongo arriba a Holanda del 74 por encima del campeón Alemania 74 o por encima, si querés, de Argentina 2022. No. Brasil 70, Holanda. ¿Por qué no lo pones arriba a Holanda? Porque Brasil practicaba mejor fútbol que Holanda. Explícame el fútbol. Fue una revolución para esa etapa del fútbol en ese contexto. A nadie se le ocurriría en una Copa del Mundo poner 5 volantes de creación. Brasil lo hizo. Ya, listo. Entonces quiere decir que la revolución de Holanda duró
4 Una años. década. 4 años. No. 4 años. ¿Cómo Se acabó. 4 Gracias. años? Una Pero me década. estás diciendo tú. Pero me estás diciendo tú Holanda, que el Pero Brasil. solamente lo están casillando solo en a un ver si lo, mundial. a ver Solo si en lo un entiendo. mundial. Holanda, sin su capitán y sin su cerebro futbolístico, fue a Argentina 78 y salió su campeona del mundo. Fíjense el potencial que tenía esa selección, ya con jugadores Perdió. entrados en edad. A ver, Perdió, David. ese punto es importantísimo. Ese ¿Vos punto te es acordás de importantísimo. Italia? ¿Vos te acordás No, de no, 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 Italia, no, no. de Italia 2006? Con Camoranesi punto- como volante, Ese como punto bandera es futbolística de importantísimo. Italia, ¿no? Lo que acabas de señalar es clave. Tú dices que lo de Holanda lo marca como la mejor selección del mundo porque fueron a jugar sin su capitán la final y terminaron No, subcampeones. fueron a jugar la Copa del Mundo sin su capitán. No, bueno, y fueron subcampeones, ¿no es cierto? Sí. Por segunda Listo. vez consecutiva. Ya. Marcó Portugal. ese, le guste o no, ese equipo, ya, ese listo, equipo listo. dominó esa década. Ya lo tengo claro, Ángel. Sí. Portugal ganó una Eurocopa en la final con Cristiano en la banca. Listo. Portugal, la mejor selección de esa época. Bajo tu teoría, ¿no? La verdad que no, de Portugal, a mí me queda claro que Holanda no fue campeón por una forma de vivir, por una forma de sentir muy particular que tiene, pero que marcaron y se apoderaron de un tramo muy importante en la historia del fútbol. 10 años el fútbol estuvo dominado por Holanda. Después, porque el fútbol es caprichoso en algunos casos, no fue campeona del mundo. Pero no le hace ni mejor ni peor selección a ese equipo que marcó un antes y un después. Te repito, nadie habla de la Italia campeona del mundo 2006 con Camoranesi, pero sí hablan de la Holanda campeona del mundo con Johan Cruyff. Yo no hablé de Camoranesi, yo te hablé de la No, Portugal te estoy dando un ejemplo en el cual vos decís que cuando sos campeón del mundo sos mejor. Campeona de Europa sin Cristiano Ronaldo. Portugal fue campeona del mundo sin Cristiano, sí. Y era un buen equipo. Pero la gente lo va a recordar. Pero marcó un ítem ahí, en un tiempo. Está bien, muchachos, pero quizás lo recuerda el hincha de Portugal, y es entendible. Ahora, Holanda no fue campeona del mundo, ¿no? Pero todos los entrenadores de experiencia, y no tanto, sacamos a los chicos de 35 para aquí, lo dan permanentemente como ejemplo de tenencia de balón, de presión alta. Marcó un antes y un después del juego, no fue campeón del mundo por 5 minutos, bueno. Pero porque eso duró décadas. Tan particular que tienen los holandeses de vivir. Porque eso duró décadas en base a una idea que se llevó incluso en los técnicos. No se acabó cuando. Por eso, incluso en los técnicos, no solo en cancha. Los técnicos de hasta hoy. Los técnicos que todo aquel que fue campeón del mundo es mejor que otro, y no es así. Los técnicos de hasta el día de hoy van llevando ideas de esa selección, ¿no? Pero son los técnicos. ¿Y? Pero llevan la idea porque fue un equipo revolucionario que cambió la historia del juego. ¿Se tomaron alguna vez el tiempo de ver todos los partidos de ese equipo para entender qué fue ese equipo? A ver, Ángel. Para no cambiaron la historia del juego. A ver si nos entendemos. Cambiaron la historia del juego. Pasaron la historia por ser el equipo de mayor tenencia de balón, de mayor presión. Como la Argentina de Bilardo en el 86 cambió la historia del juego desde el punto de vista táctico defensivo, revolucionario. Ángel, hay equipos que marcan, y esa Holanda, aunque no fue campeona del mundo, que le faltó poner la frutilla, el postre riquísimo que era futbolísticamente hablando, bueno, lo perdió, pero cambió la historia del juego. Ya, listo. Claro, o sea, lo estamos hablando del juego y nadie lo va a negar. Pero Tú hablas y ponderas más de una vez en esta conversación la posesión de pelota de esa selección de Holanda, ¿cierto?
Más que la posesión, la presión y lo vertical que era ese equipo. Te salían a presionar entre 5 y rápidamente buscaban el arco rival. Cambiaron la historia, fue una revolución de presión. Sí. Hablo tácticamente. Tácticamente. Sí. La posesión de pelota y la presión. Asfixiaba al rival, no lo dejaba pensar. Listo. Vamos a una frase tuya. A ver. Y no me vas a dejar mentir. Obviamente, si tienes razón, ¿por qué te voy a decir que no tienes razón? A mí no me importa tener el 80% de posesión de pelota. Yo quiero ganar. Todos juegan para ganar, David. Una cosa es tener el balón, ser profundo y vertical, y otra cosa es jugar un fútbol sonso, de tener la pelota, de dar 500 pases para atrás, que el 2, el 5 se la da. Eso no sería posesión. O sea que eso no sería posesión. Eso es fútbol sonso. O sea que no sería posesión. Porque entonces la tengo atrás. Sí, si yo permanentemente tengo el balón y mis pases no son profundos, sino son verticales, y son del 5 al 6, del 6 al 2, y del 2 al arco, y voy a tener el 80% de tenencia del balón, pero no le voy a hacer un gol ni al arco iris. En cambio, Holanda tenía la pelota, pero sentía el olor de asesino para matar al rival. Pero qué importa. Y no fue campeón del mundo, pero entró en la historia. Pero qué importa que no meta goles si al final lo que importa es el juego. No, pero no me escuchaste. Si tengo la pelota y soy profundo vertical, está bueno tener el balón. Ahora, si tengo la pelota en zona defensiva y no lastima a nadie, es tener la pelota en forma sonsa. No. A ver, Ángel. No te me vayas por la tangente. No me voy por ningún lado. Sí. Porque es que no sé, es una percepción alterada del fútbol, O sea, definitivamente. Yo sé lo que es no es lo mismo ganar la posesión efectiva. Eso sí. Yo sé lo que es la posesión efectiva del juego, sí. Cuando uno con esa posesión de pelota, ¿no? Hace daño al rival, ¿no? Y otra cosa es la posesión pasiva, claro. No. En eso estamos claros. Pero tú ponderabas la posesión. Y la posesión para lastimar al rival. Escúchame, Ángel, escúchame. Y para que una posesión sea efectiva, esa posesión tiene que transformarse en goles y por ende en logros. O sea, tiene que, concatenar, lograr. O sea, porque sí, si fuéramos por campeonato de pases, claro, un equipazo. Pero el fútbol es de goles. Pero el fútbol es de goles. Todos juegan para ganar. Y todos luchan por ser el mejor. Pero lo importante también es lo que dejás. Porque, repito, el ejemplo de Italia 2006 con Camoranesi. Fue campeón del mundo. Y sumó una estrella. Y la misma que tiene valor que la que sumó Argentina. Uh-huh. Y Y Holanda no fue campeón del mundo. ¿Y quién se recuerda más, Holanda 74 o Italia 2006? Cuando uno se pone a ver el palmarés de las selecciones, Italia. ¿Qué revolución táctica? ¿Qué le dejó al planeta de fútbol esa selección de Camoranesi? ¿Le ha dejado tres títulos o 4 mundiales, César? La Italia de Camoranesi dejó... Sí. Italia en sí, 3 o 4. No, Italia tiene 4. 4 títulos mundiales. O sea que con la mentalidad que tienen ustedes, aquí hay un grupo de música tropical que se llama Damas Gratis, que vendió más discos que Queen. Ya. Entonces Damas Gratis, como vendió más discos que Queen, es mejor grupo musical que Queen. Porque vendió más discos. Escúchame. No, muchachos, es lo que se deja. Escúchame, es lo que se deja en la cultura futbolística. ¿Cómo la más grande va a ser Queen? Pero el tema es que obviamente, en la música ya es distinto. Pero Ángel, deja hablar. Y luego con el caso de Valderrama y Juanfer. Uno fue campeón de todo en América. Le falta ser solamente campeón de América, Juanfer, que salió campeón. Fue su campeón de América,
con la selección, y campeón de Copa Libertadores y campeón de Copa Sudamericana, con Racing que llevaba 36 años sin salir campeón. ¿Juanfer es más que Valderrama? Para la estadística, sí. César. No te lo dije para la estadística. Vos querés que por ejemplo, vas a Europa y decís, rápidamente cuando uno ve la camiseta de la selección Colombia y tiene el 10 en la espalda, ¿quién viene a la mente? Ahorita viene a James. Olvídense. Y mirá que te está hablando alguien que compartió mucho tiempo con James y lo adora futbolísticamente hablando. Ahora, nadie de Colombia tiene un dueño. Olvídense de la estadística por una vez por todas. No valen las tablas de posiciones. No, vos lo haces muy dramático. Te vas al extremo. Si lo vamos a hablar de estilo, obviamente Valderrama no vale nada. Estilo, Valderrama lo que vale es cómo juegas. Y James. Y entonces, ¿por qué Colombia discute a Lorenzo? ¿Por qué discute Colombia a Lorenzo? Porque no respeta su paladar futbolístico, su historia. Lorenzo quiere ganar, o como sea, ahí está bien, porque él tiene una meta de llevar a Colombia a la Copa del Mundo. Ahora, la gente colombiana quiere que respete su idea futbolística y que tenga una idea de juego. Porque de la estadística, nadie podría discutir a Lorenzo en Colombia. Pero Ángel, eso sucede por lo mismo que en Argentina piden a Mastantuono, que en Argentina piden a Garnacho, que en Argentina piden a, no sé, a Soulé, que la gente busca nuevos ídolos. Esto es una cuestión de buscar nuevos ídolos. Pero déjame terminar, Ángel. Es malo el retorno. ¿No? Entonces, esto es una cuestión de buscar ídolos. Ajá. ¿No? La generación actual, en cualquier país, ya no tiene como ídolos a los Valderrama, ya no tiene como ídolos a los porque pregúntale en Colombia a un chico de 20 años si su ídolo es Valderrama. Y no, obviamente no lo vio jugar. Obvio que no. Es como, por ejemplo, ahorita yo creo que en Ecuador, para mí, o sea, esta generación el ídolo debe ser Ener Valencia. Digamos a la de David, que pueda que sea Aguinaga. O Moisés Caicedo. Hoy, ¿no? Hoy. Aunque claro. Yo siento que Aguinaga es lo top que ha tenido Ecuador. Claro, o sea, Aguinaga lo fue en toda esa época de los 80 y 90. Pero si yo le pregunto a alguien que nació en el 2000, hoy, sobre Aguinaga, ¿qué me va a decir? Es que estás discutiendo lo que no tiene razón, David. Pero tú contradices, Ángel. No, David, no. Ustedes marca si es mejor o peor futbolista la estadística, y no es así. Porque de la estadística Juanfer es mucho más que Valderrama, pero Juanfer será un buen jugador y quedará así en la historia de Colombia. Ahora, Valderrama marcó un antes y un después en la selección Colombia. Claro, obviamente, pero el fútbol colombiano, o sea, claro, en la esencia Valderrama es muy, muy por encima que Terry James. ¿Y qué ganó Valderrama? Salió tercero en la Copa América del 87, fue el mejor jugador de ese torneo. Después no ganó, no fue campeón. ¿Y? César, voy a recurrir a tu memoria, por favor, me ayudas, ¿no? Higuita en el arco. Higuita. Perea. El Coro Perea. El lateral Andrés derecho, Escobar. Bueno, Andrés Escobar era el otro central. Escobar era el otro central. El lateral derecho, el Chonto Herrera. El Chonto Herrera. Por izquierda. Izquierda, Wilson Pérez. Si mi memoria no me falla. Okay. En el medio estaban Leonel Álvarez. Estaba Freddy Rincón. Estaba Valderrama. Arriba, como se jugaba con tres generalmente, estaba el Tren Valencia. Estaba el Tren, Faustino Asprilla, y aparecía a veces Iván René Valenciano, Aristizábal, estaba el Paromo, Uzurriaga a veces. ¿No? Exacto, ok. Pregunta, César. Ninguno de los demás jugadores de ese 11, para no incluir a todos los demás, de ese 11, ¿son reconocidos hoy en Colombia? No. ¿Cuántos jugadores más son reconocidos en Colombia aparte de Valderrama de ese 11?
obviamente, o sea, a partir de esa generación, no. O sea, ya es esta generación como tal. Ya, Sí, 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 esta. pero Ames, Quintero, no. Cuadrado. No me Y entendiste antes la de eso, pregunta. bueno, pero y antes de esto, o sea, y antes de esta hay un No. intermedio, ¿no? No me entendiste la pregunta. Lo que te preguntaba es, de esa generación, de ese Ujú. 11, Sí, donde estaba Valderrama y el sí, sí, resto de sí. jugadores, ¿cuántos jugadores más fueron reconocidos? Bueno, o sea, generacionalmente después, sí, a lo que Claro, tú me preguntas. A ver, de lo que yo me acuerde, después de ello, Iván Ramiro Córdoba, porque la no, campaña que hizo en el de ese Inter, 11, de ese ya. 11. Ah, no, pero el No, resto no. él te Ah, pregunta del no. equipo que logró la clasificación a Estados Unidos 94. Ah, no, después no. De- No hay más. ¿Cómo ¿Cómo? que no? No me Aprilia campeón entendiste en la pregunta, Parma. César. No me entendiste la pregunta, César. Lo que yo preguntaba es, de ese 11, además de Valderrama, ¿qué otros jugadores han sido reconocidos? Y puedo empezar. Higuita, arquero histórico que hasta hoy Ah, se lo bueno, pues nombra. entre ese mismo 11. O sea, a ver, desde la misma Claro, de ese 11. estructura, Higuita, bueno, Escobar, lamentablemente, por lo que pasó. Faustina Asprilla, Freddy Rincón, mm, a ver, ¿de cuál? Leonel Álvarez. A ver, El acordémonos Coro también de lo Perea. que. Pero no fue tanto, la Aprilia. verdad. No fue tanto. No, 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 no. Bueno, Me quedo más que todo como con esos estándares, la verdad, con ellos. bueno. Básicamente tenemos 4 jugadores. Están Cuatro cayendo en la jugadores, trampa, muchachos, ¿eh? Están cuatro, cayendo en la trampa. No cuatro ganó nada esa jugadores, selección. Mirá cómo te acuerdas de la formación de memoria. 4 jugadores de ese 11, ¿no? Que Ángel no les da el mismo reconocimiento que le está dando a Valderrama. Porque ha No, porque repetido, pones en mi boca algo que yo no porque, dije. Para mí porque, acaso fue la selección que mejor fútbol porque ha jugó aquí repetido con el Valderrama 93. todo el tiempo. Ha repetido Valderrama todo el tiempo. No, Valderrama. lo pongo como un ejemplo porque Pero ustedes de la estadística no se acuerda de comparan los Asprilla, no se futbolistas. acuerda de Rincón, no se acuerda Yo me de acuerdo de Álvarez, ese no se tipo. Álvarez. acuerda Es de más, Higuita. tenía 15 años e insistí a mi padre para que me lleve a la cancha porque yo seguía a esa selección y me parecía que era puro fútbol. Y yo fui uno de los argentinos, y no tengo problema en decirlo, que empezó a gritar Colombia en el mítico Estadio Monumental cuando logra el quinto gol, porque era una obra de arte lo que producía Colombia futbolísticamente hablando. Fíjate qué tan grande fue ese equipo, que no ganó nada, que lo echaron a patadas de la Copa del Mundo en el 94, y sin embargo, no fue campeón de nada. Y vos te acordás la formación desde el principio hasta el final. Ya, solamente despedimos el programa, Decime compañeros, cómo formaba ya, Colombia campeón del 2001. ¿Cómo formaba Colombia campeón del 2001? Copa América. Era ya Córdoba en el vamos, arco. No, que ya David me diga vamos, cómo formaba Colombia campeón 2001. No, ya bueno, vamos con, vea, era. ya, No, pero. No, vea, se lo voy a decir, vea. Córdoba en el arco. Era Fíjate Córdoba, cómo Iván cayó en la Ramiro, trampa. Yepes. Fíjate Y cómo el cayó en goleador la fue trampa. Perú Aristizábal. pero si no me Fíjate, dejas hablar, César, Ángel, sí. no, o sea, po- Fíjate que esa volvamos a, Colombia de Maturana, que no ganó nada, porque no ganó nada, lo máximo que logró fue un tercer puesto en Copa América. ¿Y cómo te acordás de esa formación? De la campeona 2001. Y de la campeona 2001, para el pueblo colombiano, obviamente la van a recordar porque es una estrella Claro. importante, pero la que marcó un antes y un después y que marcó el Obviamente fue la rumbo del futbolístico de 5-0. Colombia es la Fue la del selección de 5-0. Valderrama. Porque Valderrama era el eje, obviamente. Claro, si le hablamos en cuanto al juego. Obviamente Valderrama aquí es la insignia de nuestra cara. yo les hago Valderrama es el rostro del fútbol de Colombia. yo les hago una pregunta parecida Lo a la que ganamos. hizo Ángel hace unos ¿Cómo, minutos. cómo me gustaría, muchachos, hombre, voy a insistir, cómo me gustaría tener este micrófono deportivo a Valderrama para hablar, porque sería algo muy rico. ¿Por qué no ganó nada Valderrama? Y alguien Claro, que no ganó nada, ¿por qué cambió la historia del fútbol colombiano?
por el obviamente la esencia del colectivo. Ahí sí la que usted decía, la posesión, la que usted menosprecia a veces, la posesión. No, El yo no, toque, ¿cómo el voy pase. cómo voy a menospreciar la posesión? Me gusta tener la posesión de balón, pero ser profundo, vertical. Si tengo la pelota y se la voy a tocar a cada rato al arquero, no me sirve. Pero como a ti no te sirve jugar atrás y solamente te sirve adelante. No, no. Si tengo que retroceder con la O me pelota para equivoco, David, o es que escuché mal, yo no sé. retroceder para tener la pelota sin sentido, no tiene razón. Lo que pasa es que Ángel, ¿no? Se basa en una selección, ¿no? Pero deja de lado equipos que con la misma posesión la han hecho diferente. Y con esto cierro el programa y podemos seguir conversando tras cámaras, ¿no? Eso es un récord histórico, 2 horas en vivo. Claro, ¿no? Pondera una selección con 5 delanteros, ¿no? Con el famoso 2-3-5 que se jugaba hace años. 5 volantes de creación, no delantero. Bueno. No es lo mismo. Tenían que jugar con otra pelota para que los rivales puedan tocar el balón. Mejor dicho, solamente era un jugador.